Todo Irán puede ser aniquilado. ¿Qué tal? Bienvenidos a Club de Prensa Washington. Es lo que afirmó hace minutos el presidente Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. A 2 cuadras de este estudio de televisión, el presidente de Estados Unidos incluso puso fecha y hora a un posible ataque masivo contra los ayatolás. Todo el país, palabras textuales, podrá ser aniquilado por parte de Estados Unidos. ¿Cuándo? Escuchen. Todo el país puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana. Es el más reciente comentario del presidente Trump sobre el posible ataque al régimen ayatolá. Pone fecha mañana en una sola noche, pero ha dicho más. Escuchen también, porque el presidente Trump se refirió al rescate del soldado de Estados Unidos, miembro de la Fuerza Aérea, cuyo avión, un caza, fue alcanzado por fuego iraní. Ordené a las Fuerzas Armadas estadounidenses que hicieran todo lo necesario para traer de vuelta a casa a nuestros valientes guerreros. En el ejército de los Estados Unidos no dejamos a ningún estadounidense atrás. La segunda misión de rescate involucró 155 aeronaves. Las estábamos trasladando por todas partes y gran parte de ello fue un engaño. Queríamos hacerles creer que estaban en otro lugar porque tenían una enorme fuerza militar allí. Miles de personas lo estaban buscando. Con estas declaraciones del presidente Trump arrancamos Club de Prensa. Nos acompañan Gaby Perozo y Esteban Hernández. Bienvenidos a los dos. Gaby, empecemos por esa primera declaración con la que hemos arrancado. Decía el presidente Trump que, bueno, pues pueden arrasar con el régimen ayatolá, lo pueden aniquilar, y dice que podría ser la próxima noche. Esteban Hernández, bienvenido. ¿A qué se deben atener los ayatolá entonces? Muchas gracias por la invitación, como siempre, un gusto acompañarte, Roberto, y bueno, saludos también a Gaby en esta oportunidad. Mira, yo creo que lo que está diciendo el presidente Donald Trump no es falso. Evidentemente Estados Unidos tiene la fuerza militar correspondiente si quisiera pues destruir por completo al régimen iraní. Sin embargo, hay que entender que hay ciertos precios que, bueno, puede pasarle factura políticamente hablando. Estamos hablando de que estos son conflictos que normalmente generan cierto escepticismo. Ya creo que incluso en el pasado lo hemos discutido acá. Dependiendo de la encuesta a la que se mire, lo que se ve es un rechazo o una aprobación, siempre en números mínimos. Es decir, hay mucha polarización en torno a este tema, y a diferencia del régimen iraní y de los regímenes dictatoriales alrededor del mundo, en el caso de las democracias occidentales, por supuesto que ellos le tienen que prestar mucha atención, ¿no?, al tema de cómo esto puede afectar a nivel interno. Y es que el tema de la política exterior, sobre todo, es sumamente complicado, porque cuando las cosas salen bien, que la mayoría de la gente termina apoyando entonces este tipo de iniciativas, no es que te genere mucho rédito político a nivel interno. Sin embargo, si las cosas salen mal, vaya que te puede generar muchísimos problemas. A Joe Biden hasta el día de hoy lo sigue persiguiendo el fantasma de la retirada desastrosa que tuvo en Afganistán, y bueno, de todos los desastres que ocurrieron alrededor del mundo durante su administración. Y es por eso que yo creo que el presidente Donald Trump, bueno, ha tratado por los mecanismos correspondientes de no hacer uso de la fuerza, digamos, en su máxima expresión, sino que ha buscado precisamente las vías diplomáticas. Sin embargo, entendiendo la naturaleza de este tipo de regímenes, entendiendo además las motivaciones que hay detrás de los gobernantes de Irán, yo creo que la vía diplomática no va a ser exitosa, y bueno, posiblemente entonces se tenga que escalar aún más la situación, arriesgando lo que ya mencioné, el capital político incluso a nivel interno. Hay que ver qué sucede el día de mañana martes, porque precisamente el ultimátum que le ha dado el presidente Donald Trump en esta oportunidad es hasta las 8 de la noche del día de mañana, hora Washington DC. Veremos qué sucede. Vamos a escucharlo de nuevo. Mañana hasta las 8 de la noche es el plazo que da el presidente Trump en esta declaración en la Casa Blanca. Recuperamos esa declaración sobre aniquilar Irán, sobre arrasar, dice el presidente de Estados Unidos, lo ha afirmado hace minutos, arrasar con el régimen ayatolá. El reloj se activa. Donald Trump acaba de poner una cuenta atrás a los ayatolá que empieza hoy y que acaba mañana a las 8 de la noche. Todo el país puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana. Ahí está. Esa noche podría ser mañana, pero exactamente, me interesa saber, Esteban, ¿qué tipo de ataque podría perpetrar Estados Unidos contra los ayatolá y con qué objetivo?
Bueno, ¿qué tipo de ataques? Ahora que preguntárselo a un experto en materia militar. Yo creo que Estados Unidos, y te lo puedo decir yo desde el ámbito político, ¿no? Y desde el ámbito incluso comunicacional de cómo la van a manejar, Estados Unidos va a tratar, en caso de que decida escalar la situación y los ataque con la mayor fuerza posible, ¿no? Yo me imagino que van a tratar de hacerlo sin necesidad de poner botas en el terreno, porque eso al final es lo que sí termina generando incluso mucho más rechazo, y cada soldado muerto, además de que por supuesto es una gran tragedia para los Estados Unidos, también tiene un gran peso político. De hecho, esa cifra, bueno, de 13 soldados que hasta los momentos han perdido la vida en este conflicto, hasta los momentos por supuesto no se olvida, y me encanta además que no se olvide. Eso es parte de la cultura de acá de los Estados Unidos, que yo creo que es sumamente admirable, ¿no? Porque de verdad que hay un respeto y una admiración profunda a sus fuerzas militares, y yo creo que entonces si deciden escalar van a evitar en la medida de lo posible el tema de botas en el terreno, aunque digamos hemos visto que en la región se ha venido construyendo poco a poco ese músculo militar, ahora con países aliados de la región, no solamente con Israel, que bueno, ha sido el aliado tradicional, sino también con países árabes que poco a poco se han venido a esta coalición. No quiero decir occidental, porque evidentemente ellos mantienen su cultura y sus sistemas de gobierno, pero sí por lo menos a esta coalición anti-Irán, ¿no? A esta coalición anti ese estado patrocinador del terrorismo y ese régimen. Ahora, respecto a los objetivos, precisamente lo que se ha hablado en términos generales es que el objetivo acá principal es evitar a toda costa que Irán tenga la posibilidad de desarrollar un arma nuclear. Dicen que en el proceso se ocurren otras cosas como cambio de régimen, que el propio Donald Trump ya ha dicho que el cambio de régimen ha sucedido porque bueno, están hablando con otras personas que son un poco menos radicales y más inteligentes. Hasta los momentos no se sabe quiénes son esas otras personas, pero si en el proceso de justamente evitar que Irán adquiera, ¿no?, la capacidad de tener armas nucleares y se dan otras cosas como un cambio de régimen o bueno, la libertad en términos generales de la ciudadanía iraní, ya eso es otra situación, ¿no? Eso es un plus, eso es un extra que se le estaría agregando a este tipo de misiones. Pero al final el objetivo, la meta que se tiene como definitiva es que justamente Irán no tenga capacidad ni siquiera de enriquecer uranio pues en los porcentajes en los que estaba por lo menos en los próximos años o incluso décadas. Habría que ver nuevamente realmente hasta qué punto hoy por hoy... Veamos qué más ha dicho, Esteban, veamos qué más ha dicho el presidente Trump, sí, porque hemos escuchado dos declaraciones muy importantes. Por un lado, esa cuenta atrás que activa le pone fecha a un posible ataque contra los ayatolás. Por otro lado, se ha referido al rescate de ese soldado cuyo caza fue alcanzado por un dron iraní. Pero queremos escuchar también el relato que ha hecho el presidente de Estados Unidos sobre cómo fueron las horas posteriores a ese ataque, en las que el militar de la Fuerza Aérea sobrevivió, y no solo sobrevivió, consiguió huir, escapar de los ayatolás hasta ser rescatado por parte del ejército de Estados Unidos. Él estaba herido y fue algo increíble. Escaló acantilados, sangrando abundantemente, se curó sus propias heridas y contactó a las fuerzas estadounidenses para transmitir su ubicación. Llevan consigo un aparato Viper muy sofisticado en todo momento, y cuando salen en estas misiones se aseguran de tener mucha batería y de que esté en buen estado. Y este funcionó de maravilla, increíblemente, le salvó la vida. Inmediatamente movilizamos una operación masiva para rescatarlo. Se incorpora Gaby Perozo a este programa. Bienvenida, Gaby, un placer saludarte en este lunes. Arrancamos semana con grandes noticias, importantes declaraciones del presidente Trump como esta. ¿Cómo fue la operación para rescatar a ese soldado, para no dejarlo atrás? Donald Trump ha dado hoy más información. Estaba herido, sangrando, y tuvo la capacidad y la fortaleza, la entereza de sobrevivir, huir y esperar el rescate, ¿no? Pero ¿cómo fue esa operación, Gaby? Bienvenida. Muchísimas gracias, Roberto, y hola, Esteban, ¿cómo estás? Sí, definitivamente es una operación que seguramente va a próximamente formar parte del guión de una película, y así la han descrito, y adicionalmente el presidente Donald Trump, como comandante en jefe de esas Fuerzas Armadas, dibuja a todo su equipo, porque no solamente tiene que dar relevancia a esa operación, sino que adicionalmente necesitas en este punto en particular, donde tienes una batalla de opinión pública
ir a ese tema heroico de las victorias que han alcanzado a pesar de la guerra. Y eso era sumamente importante porque tenemos días hablando solo del estrecho de Hormuz, sobre si la guerra se va a alargar muchísimo más, y de alguna manera vuelves a lanzar ese mensaje que era tan poderoso en décadas anteriores a la Fuerza Armada y también a la ciudadanía, de que Estados Unidos tiene el mayor poder militar del mundo, que pueden hacer este tipo de hazañas. Y adicionalmente le manda un mensaje muy directo a Teherán: yo puedo operar en tu territorio, yo puedo mandar a cientos de militares a tu terreno, volar bajo, porque hablan incluso de algunas maniobras con aviones. Uno de los que fue a rescatar también fue derribado, y sin embargo lo pudieron rescatar a pesar de que no solamente las fuerzas y las guardias revolucionarias, investigaciones adicionales, hablaba de una filtración interna por parte de los militares y de un periodista que publicó la información y puso en riesgo este piloto, porque la idea de ellos era... También Donald Trump, en esa comparecencia en rueda de prensa en la Casa Blanca, hizo balance sobre lo que han sido estos 37 días de Operación Furia Épica. Durante los últimos 37 días, las Fuerzas Armadas estadounidenses han llevado a cabo más de 10.000 vuelos de combate sobre Irán, atacando más de 13.000 objetivos. Es un récord sin precedentes en la historia de las operaciones aéreas militares. Y también hizo balance el secretario de Guerra Pete Hegseth, refiriéndose a los soldados de Estados Unidos como héroes. A esos héroes que planificaron y ejecutaron estos rescates, su nación los admira profundamente. Y a nuestros adversarios que observan desde Teherán, que este sea un mensaje claro: las Fuerzas Armadas de Estados Unidos irán a cualquier lugar y en cualquier momento para proteger a los nuestros y completar la misión. Ahora bien, en promesa cumplida a cada soldado estadounidense, que no los dejaremos atrás. Siempre los encontraremos y siempre los traeremos de vuelta a casa. Una promesa cumplida, no los dejaremos atrás, dice Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto. Viernes, 3 de abril. Un caza F-15E Strike Eagle de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue derribado sobre el sur de Irán, dando inicio a la búsqueda de su tripulación. Mientras continuaba la búsqueda del segundo aviador, que estuvo escondido en áreas montañosas de las provincias Kokiluyek y Boyer Ahmad. Las fuerzas del régimen iraní iniciaron literalmente una cacería para apresar al uniformado. Incluso llamaron a... Sábado, 4 de abril. Una maratónica búsqueda contrarreloj era adelantada por casi un centenar de integrantes de las fuerzas especiales, decenas de aviones de combate y helicópteros de búsqueda de Estados Unidos. Hasta la CIA hizo parte del operativo. Cada minuto que pasaba jugaba en contra de la seguridad e integridad del aviador. Domingo, 5 de abril. A las 7 de la mañana en Irán, el presidente Donald Trump confirmaba que el aviador ya estaba a salvo. Rescatamos al tripulante oficial de un F-15 gravemente herido y sumamente valiente de las profundidades de las montañas de Irán. El ejército iraní lo buscaba intensamente con un gran número de efectivos y se acercaba peligrosamente. La audaz misión fue completada de manera exitosa gracias al monitoreo de la ubicación del piloto las 24 horas y a la celeridad de las fuerzas de Estados Unidos. Los medios de comunicación bajo control del régimen intentaron desacreditar el rescate diciendo que las fuerzas iraníes atacaron 12 helicópteros Black Hawk y un avión de transporte militar C-130. Esta, una de las operaciones de rescate más angustiosa de la historia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, evitó la posible captura del aviador por parte del régimen, que podría convertirlo en una moneda de cambio estratégica para los ayatolás. Gaby, es impresionante, pero ¿qué habría ocurrido si Estados Unidos hubiera dejado a ese hombre atrás? Porque hoy mucha gente se sorprende del costo que tuvo esa operación, del riesgo que en el Pentágono aceptaron jugar, pero en realidad no tenían otra opción, ¿no? Es que no tenían otra opción, porque imagínate lo que sería la retórica interna en Estados Unidos, habiendo dejado un piloto que se convirtiera en prisionero de guerra, todo lo que podría hacer Irán tratando de buscar información y buscando justamente esa propaganda de que demuestra la superioridad militar de Estados Unidos, que puede operar dentro de Irán, en las montañas, con los aviones, con los equipos y adicionalmente el entrenamiento de los hombres. Sin embargo, Estados Unidos, para conocer qué va a hacer el presidente Donald Trump, porque se está jugando todo, hace una amenaza para negociar.
Un reloj con 1700 minutos, nos dice Gaby Perozo, ya activa la cuenta atrás, Estados Unidos, una pequeña victoria que debe mantenerse, asegura Gaby. Veamos cuáles son los aviones implicados en todo este operativo. En primer lugar, el que fue alcanzado por un dron de Irán. Se trata de este caza que ven en pantalla, el F-15E, un avión de combate con un cañón interno, misiles aire-aire, capaz de alcanzar los 380 kilómetros por hora, capacidad para 2 personas en su tripulación. Este avión fue alcanzado por este dron modelo MQ-9 del régimen ayatolá. Un dron que tiene capacidad de alcanzar los 482 kilómetros hora. Además, tiene la posibilidad de cargar 8 misiles, bombas guiadas y está operado remotamente. Estos drones de Irán no solo alcanzaron el avión F-15, también el avión A-10 Warthog, que es este que ya les mostramos. Lo alcanzaron este segundo avión de la Fuerza Aérea cuando estaba en las tareas de rescate del anterior. Este alcanza los 700 kilómetros hora, tiene también un cañón de 30 milímetros, además misiles Mavericks y está blindado, es muy resistente. En el operativo de rescate se utilizó un avión MC-130J que tiene una posibilidad de reabastecer otras aeronaves en pleno vuelo. Lo utilizan las fuerzas especiales para este tipo de operativos. No lleva misiles ofensivos porque no es de ataque, es de rescate. Por eso sí puede portar paracaidistas y suministros. Y en último lugar, el rescate lo completó este helicóptero Sikorsky, que alcanza los 294 kilómetros hora, que lleva ametralladoras en las puertas y puede transportar hasta 11 tropas. Todos estos vehículos aéreos, todas estas aeronaves participaron en un rescate que se considera ya absolutamente histórico y exitoso. Ahora bien, les tenemos que explicar también que los soldados de Estados Unidos no están, digamos, en territorio extranjero sin un monitoreo GPS. Todos ellos llevan dispositivos para estar siempre geolocalizados. Este que le vamos a enseñar es el sistema de geolocalización que llevan consigo los soldados en misiones de Estados Unidos. Es un aparato electrónico, puede parecer un teléfono, pero no lo es. No es un smartphone, es un sistema militar que utilizan las fuerzas especiales de Estados Unidos en misiones en el extranjero, como el piloto que fue alcanzado, que fue posteriormente rescatado. Ese aparato envía una señal continua a Washington para que todos estén absolutamente geolocalizados. Pero fíjense, además de ese despliegue aéreo, además de este sistema de geolocalización que les estamos mostrando, fue también clave el papel que jugó en esta misión la CIA. El director de la agencia de inteligencia lo explicó en la rueda de prensa. La CIA llevó a cabo una campaña de engaño para confundir a los iraníes que buscaban desesperadamente a nuestros aviadores. El sábado por la mañana logramos nuestro objetivo principal al encontrar y confirmar que uno de los mejores y más valientes de Estados Unidos estaba vivo. Tras la exitosa extracción del sábado por la noche, nuestra inteligencia indica que los iraníes quedaron avergonzados y, en última instancia, humillados por el éxito de esta audaz misión de rescate. Hubo muchos factores, ¿no, Esteban?, para hacer el rescate. Fuerzas aéreas desplegadas, también esos sistemas de geolocalización y una campaña de confusión al enemigo por parte de la CIA. ¿Qué papel juega la CIA en territorio iraní? Porque en esta operación Furia Épica se habla mucho del aspecto militar, pero todavía hay agentes de la CIA desplegados en Irán, ¿verdad? Mira, Roberto, eso sería como preguntar qué papel juega la harina en una panadería, ¿no? Evidentemente la CIA tiene que estar presente en todas estas naciones en donde se están llevando a cabo este tipo de operaciones, porque son ellos los que se encargan de la parte crucial. Todavía estaba mencionando de forma muy detallada el tema militar. Pero ¿qué sería ese tema militar si precisamente los datos, la inteligencia que permiten que avancen en una ruta que sea la menos riesgosa, en donde justamente haya confirmación de que la persona, en este caso el soldado americano, estaba en el sitio donde estaba, de que era él el que estaba operando ese aparato y no incluso tácticas que hubo para distraer, para que justamente el régimen iraní pusiera el foco aéreo, que esa era una de las dudas que incluso había, que yo creo que hoy por hoy, más allá ahora de lo que pueda decir un medio de comunicación, de lo que pueda decir un activista de cualquiera de los partidos, ¿no? Yo creo que con la realidad de esta misión se corrobora que efectivamente Estados Unidos sí tiene el control aéreo de Irán, porque se habla de que, y esto lo confirmaron en la rueda de prensa, estuvieron volando por lo menos 7 horas
a la luz del día y tengo entendido que otras 7 horas también de noche. Entonces una operación que tomó bastantes horas y bueno, básicamente lo hicieron obviamente amenazados con el tema de los drones que tú estabas allí también explicando, ¿no? Pero no es que ellos podían utilizar todo el poderío de su fuerza militar, que también creo que es importante resaltar que el tema de las fuerzas militares iraníes no es precisamente unas fuerzas militares tan bajas, ¿no? Por así decirlo, como las que se podrían conseguir en Latinoamérica. Entonces esto hace aún más riesgosa la operación, pero al mismo tiempo creo que pone en el tapete, ¿no? Por así decirlo, el tema del éxito, o sea, porque conseguir este éxito de una forma tan limpia, una operación tan riesgosa, en pleno Irán, esto no fue que fue en la frontera, no, esto fue en el Irán profundo, yo creo que habla entonces de el poderío que tiene Estados Unidos desde todo punto de vista, incluyendo el tema todavía de la inteligencia, bueno, que jugó el papel clave, dando la información correcta, ejecutando al final. Se refirió al papel que jugó en el pasado Barack Obama durante su administración, durante aquellos 2 mandatos que tuvo el presidente demócrata en las relaciones con el régimen iraní y cómo afectó a aquella relación al presente y a la situación que vemos hoy día. Si no hubiera cancelado el acuerdo nuclear entre Barack Hussein, Obama e Irán, habrían tenido, no lo olviden, un camino hacia un arma nuclear. Recuerden esto, eligió a Irán por encima de Israel. Así de simple. Si eres judío en Nueva York o en cualquier otro lugar del país, puedes votar por un demócrata y puedes votar por Simli Bach porque eligió a Irán, un Irán muy hostil. ¿Hasta qué punto, Gaby, se fortaleció el régimen ayatolá durante el mandato de Obama? No solamente se trató de esa bomba nuclear, sino que adicionalmente ese dinero que le llegó en efectivo, además el levantamiento de las sanciones que hizo que ellos volvieran a recuperar gran parte de las riquezas que ganaban a través del terrorismo, pudo financiar ataques como el del 7 de octubre. Recuerda que Irán durante décadas ha estado entonces financiando a lo que llaman los proxies, que son grupos básicamente guerrilleros, como los que en algún momento conocimos en Colombia, que ellos van colocando en naciones como el Líbano o en la Franja de Gaza para seguir entonces perturbando la paz mundial y haciendo este tipo de atentados terroristas. En este tipo de situaciones jamás puedes dejar financiar a una amenaza mundial como la es Irán. Y adicionalmente ellos avanzaron en ese enriquecimiento de uranio, que hablan de un 60% de enriquecimiento. Estaban a punto de lograr esa bomba nuclear. Incluso hablan de que actualmente enterrados hay unos 440 kilogramos de uranio que el presidente Donald Trump se debate si efectivamente retirarlos de allí o seguirlos monitoreando a través del tema satelital. Aquí las decisiones del pasado nos están costando hoy vidas de estadounidenses. Recordemos que ya 13 han muerto en el terreno, pero es absolutamente necesario, Roberto, poner fin a esto. Yo creo que ahora no hay duda de que ellos son una amenaza, sobre todo que quieren tomarse el estrecho de Hormuz y siguen atacando a 11 naciones vecinas y sobre todo a la infraestructura civil. A ellos no les importa nada. No les importa nada. Pues mucha atención, porque antes de la rueda de prensa que les estamos ofreciendo, comentando con Gaby Peroz o con Esteban Hernández del presidente Trump, la Casa Blanca informó este lunes que recibió una propuesta para detener las operaciones militares contra el régimen de Irán durante 45 días. Trump respondió esto. Señor presidente, ¿está dispuesto a continuar la guerra? Bueno, tendrán que estar atentos. La respuesta es sí, pero tendrán que estar atentos. ¿Qué opina de la última propuesta? Han presentado una propuesta y es una propuesta importante, es un paso importante. No es suficiente, pero es un paso muy importante. Eso dice Trump, dice el presidente de Estados Unidos eso, y mientras el régimen de los ayatolá reiteran que responderán con la misma moneda ante cualquier ataque a su infraestructura eléctrica. Por ejemplo, un portavoz dijo que están preparados para atacar activos vinculados a Estados Unidos. También calificó las operaciones contra infraestructuras críticas como una mentalidad criminal. Es curioso, Esteban, que hablen los ayatolá de una mentalidad criminal, ¿no? Pero además que con esa amenaza del presidente Trump sobre la mesa sigan siendo
desde Teherán absolutamente desafiantes con Estados Unidos. ¿Qué está en juego? ¿Qué se están jugando los ayatolá con esta actitud desafiante contra Washington? Mira, es curioso, ¿no? Justamente este tipo de respuestas, pero además sumamente hipócrita, porque estamos saliendo recién de unas manifestaciones masivas en donde se cobró la vida de, por lo menos, siendo conservadores, 30.000 personas. El presidente Donald Trump hoy apuntaba a que la cifra podría alzarse incluso a 45.000, ¿no? Y yo creo que debe ser mucho más de 30.000, porque normalmente las cifras oficiales o las cifras que se dan a conocer tienden a ser mucho menores a las cifras reales. Entonces, que ellos hablen de falta de humanidad o de crimen de guerra o de cualquier otra narrativa similar a esa, de verdad que es sumamente hipócrita y sumamente grave. Pero bueno, ¿qué se está jugando? Yo creo que se está jugando precisamente la existencia, ¿no? Porque si Estados Unidos decide escalar, y ya yo te estaba hablando pues al inicio del segmento de los costos políticos que evidentemente el gobierno de los Estados Unidos tiene que poner en una balanza para ver si vale la pena o no escalar esta situación. En el caso de Irán, bueno, y que Irán responde incluso con el mismo lenguaje, ¿no? Que es el de la fuerza, eso sí obligaría a los Estados Unidos a llevarlo a las máximas consecuencias, ¿no? Es decir, mientras que los Estados Unidos esté evitando por lo menos tener botas en el terreno, hay cierto margen de acción, pero una vez Irán decida atacar ya de forma directa otro tipo de edificios, de personas, de infraestructura relacionada con los Estados Unidos, esto podría hacer que la situación escale incluso mucho más y que los obligue entonces a llegar a ese escenario que evidentemente el propio Estados Unidos está tratando de evitar. Entonces yo sí creo que el régimen ayatolá en estos momentos se está jugando su existencia, tienen que jugar con mucho cuidado, al mismo tiempo ellos tienen que mandar un mensaje, y esto ya poniéndome en los zapatos de esos narcoterroristas, ¿no? Pero ellos tienen que mandarle un mensaje a sus bases de que se encuentran firmes en contra del gran Satán, como han catalogado a Estados Unidos, y bueno, el pequeño Satán que bajo su narrativa termina siendo Israel. Ellos no pueden mostrarse como que se han doblegado ante estas dos figuras que, bueno, prácticamente las han utilizado como propaganda para hacer el foco central de cualquier problema que ellos estén pasando. Es culpa o de Israel o de los Estados Unidos o de los dos, ¿no? Y la misión que ellos tienen entonces es acabar con ello. Yo creo que eso es importante entenderlo, porque una vez uno entiende las motivaciones que tiene detrás precisamente este tipo de regímenes, uno logra entender si realmente la vía diplomática va a funcionar o no. Y acá, Gaby, yo creo que estamos muy de acuerdo, que es que justamente la situación va a escalar si Irán termina no cediendo, y yo no creo que vaya a ceder actualmente. Es la marcha del león, rugiendo cada vez más.